Hola, buenas tardes. Mi nombre es García Abril Joana, de segundo B, y el día de hoy voy a hablar sobre los ácidos nucleicos, unas biomoléculas fundamentales para la vida, ya que contienen y transmiten la información genética de todos los seres vivos. Durante la presentación veremos qué son los nucleótidos, cómo se forma el ADN y el ARN, cuáles son sus funciones, cómo se organiza el ADN dentro de la célula y finalmente cómo se forman los cromosomas. ¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos están formados por bioelementos como el carbono, el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros muy grandes, es decir, moléculas enormes formadas por la unión repetida de unidades pequeñas llamadas nucleótidos. Podemos comparar esto con un collar. Cada cuenta sería un nucleótido y el collar completo sería un ácido nucleico. Los dos tipos principales son ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico. Las funciones de los nucleótidos. Los nucleótidos son fundamentales porque cumplen tres funciones principales, que son el transportar la energía, transportar átomos o moléculas y transmitir caracteres hereditarios. Esto significa que no solamente forman el ADN, sino que también participan en muchas reacciones celulares importantes. Transporte de energía. Los nucleótidos pueden tener uno, dos o tres grupos fosfatos. Se le nombra AMP si solo tiene un fosfato, ADP si tiene dos fosfatos y ATP si tiene tres fosfatos. El ATP es conocido como la moneda energética de la célula. Cuando el ATP pierde un fosfato, libera energía en la célula que utiliza para el movimiento, la síntesis de proteína, transporte de sustancias y muchas otras funciones. Los nucleótidos, por razón de sus grupos fosfatos, son fuentes preferidas en la célula para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en un estado estable cuando poseen un solo grupo de ácido fosfórico. Cada grupo fosfato adicional que posea el nucleótido se encuentra en un estado más inestable o el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y liberar la energía que se une al nucleótido. Las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trifosfato es la fuente preferida de energía de la célula. De ello, el ATP, un nucleótido de adenina con tres grupos fosfato, es el predilecto en las relaciones celulares para la transferencia de energía demandada. UTP, uracilo más 3-fosfato y GTP, guanina y 3-fosfatos también complacen las demandas de energía de la célula en relación con azúcares y cambios de estructuras proteicas. Como les explicaba en la diapositiva pasada, existen diferentes tipos de nucleótidos. Además del ATP, existe el GTP, el UTP y otros. Cada uno participa en funciones específicas. Por ejemplo, el ATP participa prácticamente en todas las actividades celulares. El GTP ayuda a la síntesis de proteína y el UTP participa en procesos relacionados con azúcares. Las enzimas rompen los enlaces fosfatos mediante hidrólisis para generar y obtener energía. Transporte de átomos o moléculas. Los nucleótidos también ayudan a transportar grupos químicos de una molécula a otra. Muchas veces trabajan junto con coenzimas. Una coenzima es una molécula que ayuda a las enzimas durante las reacciones metabólicas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto.
Aquí observamos varias vitaminas del complejo B, como la B2, la B3 y la B5. Estas vitaminas forman compuestos muy importantes, como FAD, FMN, NAD, NADP y coenzimas A. Todos ellos participan en respiración celular, producción de energía y metabolismo. Por ejemplo, el NAD participa en reacciones de oxidación y reducción. Estructura de los nucleótidos. Un nucleótido tiene tres partes: una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Si le quitamos el fosfato, obtenemos un nucleósido. En la imagen podemos identificar cada parte del nucleótido. En el ADN, el azúcar es desoxirribosa y las bases son adenina, guanina, citosina y timina. En el ARN, el azúcar es ribosa y cambia la timina por el uracilo. Una diferencia importante es que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. ¿Cómo se nombran los nucleósidos? Adenina, adenosina, guanina, guanosina, citosina, citidina, uracilo, uridina, timina, timidina. Los nucleósidos se forman mediante enlaces beta-N-glucosídico entre la base nitrogenada y la pentosa. En la imagen se muestra cómo se unen químicamente. Las purinas se unen con el nitrógeno 9. Aquí vemos la diferencia entre purinas y pirimidinas. Las purinas son estructuras de dos anillos fusionados, uno de 6 y otro de 5 átomos, con nitrógeno, y las principales son adenina y guanina, que son las bases del ADN y del ARN. También forman moléculas energéticas como el ATP y sustancias como cafeína o teobronina. Pirimidinas. La estructura de las pirimidinas es de un solo anillo de 6 átomos con nitrógeno, y las principales pirimidinas son la citosina, la timina y el uracilo. La citosina aparece tanto en el ADN como en el ARN, la timina solo en el ADN y el uracilo solo en el ARN. Su función es formar parte del código genético y se empareja siempre con purinas para dar estructura al material hereditario. Estructuras de los ácidos nucleicos. El ADN y ARN están formados por cadenas de nucleótidos unidos entre sí. Cada nucleótido se conecta mediante enlaces fosfodiéster. El enlace fosfodiéster une el carbón 3' de un nucleótido con el carbono 5' del siguiente. Gracias a este enlace se forman largas cadenas de ADN y ARN. La transmisión hereditaria. Los nucleótidos transmiten la información genética al formar los ácidos nucleicos. Esto permite que las características hereditarias pasen de padres a hijos. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena llamados ácidos nucleicos. En los ácidos nucleicos, el ADN tienen desoxirribosa como azúcar y no tienen uracilo, y el ARN, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina.
Las funciones de los ácidos nucleicos principalmente se centran en almacenar información genética, replicarla, transmitirla y dirigir la síntesis de proteína. El ARN actúa como intermediario entre ADN y proteínas. La síntesis de proteínas específicas de la célula, almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética. Un poquito de historia. Aquí vamos a mencionar algunos científicos importantes como son Friedrich Miescher, Charles Graf y Watson y Crick y Rosalind Franklin. Charles Graf descubrió que adenina es igual a timina y citosina es igual a guanina. A es igual a T y C es igual a G. Esto significa que las bases se aparean de forma complementaria. Estructura secundaria del ADN. Aquí se presenta el modelo de Watson y Crick. Características principales: la doble hélice, cadenas antiparalelas, bases al interior, esqueleto azúcar-fosfato al exterior, y también se observan surco mayor, surco menor y los pares de bases. Dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central, la doble hélice. Son antiparalelas, van del carbono 5' al carbono 3' y del carbono 3' al 5'. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje, separadas. Tipos de ADN. Existen distintas conformaciones: el ADN-A, ADN-B y ADN-Z. El ADN-B es el más común en los seres vivos y el ADN-Z tiene forma levogira, es decir, gira hacia la izquierda. Características de la estructura secundaria del ADN. Dos cadenas de polinucleótidos de 20 Armstrongs de grosor y 34 de longitud, enrolladas en doble hélice, antiparalelas, complementarias, con puentes de hidrógeno dobles y triples, 10 pares de bases por vuelta. Características del ADN. Soluciones muy viscosas por su longitud y por su estructura. Debido a los fosfóricos es ácido. Se puede desnaturalizar a los 95 grados centígrados y se puede renaturalizar e hibridar a los 65 grados centígrados. Funciones del ADN. El ADN almacena la información hereditaria, es responsable en último término del metabolismo y de lo que ocurre en la célula. La reproducción es posible gracias a su replicación. Niveles estructurales. Estructura primaria. Polímero lineal formado por la unión de numerosos nucleótidos mediante enlaces fosfodiéster. Estructura secundaria. Formada por la disposición relativa especial de los nucleótidos que se encuentran tan próximos en la secuencia. Estructuras de orden superior. Todas aquellas de orden superior a los niveles primarios y secundario.
Estructura terciaria, formada por la disposición relativa espacial en los nucleótidos que se encuentran próximos a la secuencia. Y estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se da en las células eucariotas por división. La estructura terciaria forma cromatina y la cuaternaria forma cromosomas. La estructura de la cromatina es ADN más proteína y existen dos clases, eucromatina y heterocromatina. La estructura terciaria, que es el empacamiento que sufre la molécula del ADN, y la estructura cuaternaria, el ADN se empaqueta aún más hasta formar los cromosomas. El ADN hace cromatina y la cromatina cromosomas. El ADN se enrolla alrededor de proteínas llamadas histonas, formando nucleosomas. Muchas veces se compara con un collar de perlas. Después, nucleosomas, selenoides, superselenoide, cromatina y finalmente cromosomas. Las imágenes que vamos a mostrar son cómo el ADN se compacta progresivamente. Histonas. Las histonas ayudan a organizar y compactar el ADN. Son proteínas con carga positiva que se unen al ADN porque el ADN tiene carga negativa. ADN en cromosomas. Aquí se observa claramente el proceso de condensación de ADN a nucleosoma, a solenoide, a cromatina y de cromatina a cromosomas. Esto permite proteger y organizar el material genético. Los cromosomas se clasifican según la posición del centrómero. Metacéntrico, submetacéntrico y acrocéntrico. Número cromosómico. Cada especie tiene un número específico de cromosomas. En humanos, 2n, que son igual a 46, y n es igual a 23. Cariotipos. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de una especie. En humanos tenemos 23 pares. También se pueden identificar los cromosomas sexuales XX en mujeres y XY en hombres. Finalmente, tenemos dos tipos de cromatina. Eucromatina activa y contiene genes, y heterocromatina más compacta y menos activa. La eucromatina permite que los genes se expresen y la heterocromatina ayuda a compactar el ADN. En conclusión, los ácidos nucleicos son esenciales para la vida. Los nucleótidos tienen múltiples funciones,
El ADN almacena la información genética. El RNA participa en la síntesis de proteína y el ADN debe compactarse cuidadosamente para formar cromosomas. Organización de los cromosomas humanos. Para comenzar, recordemos que el ADN no está libre dentro del núcleo, sino que se encuentra formando cromatina y posteriormente cromosomas. La imagen nos muestra cómo el ADN se relaciona con proteínas llamadas histonas y no histonas. Esta organización es fundamental porque el ADN humano mide aproximadamente 2 metros por célula y debe compactarse dentro del núcleo. Heterocromatina constructiva. La heterocromatina constructiva es una región del ADN altamente compactada y generalmente inactiva. Contiene ADN satélite formado por secuencias repetidas de tándem. Estas regiones permanecen condensadas durante todo el desarrollo celular. Se localiza principalmente cerca de centrómeros y telómeros, ayudando a mantener la estabilidad cromosómica. Heterocromatina facultativa. A diferencia de la constructiva, la heterocromatina facultativa puede activarse o desactivarse dependiendo del tipo celular o etapa del desarrollo. Un ejemplo clásico es el cromosoma X inactivo en mujeres. Características de la heterocromatina. La heterocromatina está condensada, se replica tarde y normalmente es transcripcionalmente inactiva. Cuando el ADN está muy compacto, las enzimas no pueden acceder fácilmente a los genes. Niveles de condensación del ADN. El ADN pasa por varios niveles de condensación: nucleosoma, selenoide, bucles y enrollamientos helicoidal. Esto permite empaquetar casi 2 metros de ADN dentro del núcleo de apenas 5 micrómetros. Las imágenes muestran cómo el ADN se va compactando progresivamente. Cromosomas y ADN mitocondrial. No todo el ADN está en el núcleo. Las mitocondrias también poseen ADN propio. El ADN mitocondrial se hereda principalmente por vía materna. Mutaciones mitocondriales pueden causar enfermedades metabólicas. Genes y genoma. Los genes son unidades de información genética que generalmente producen proteínas. El genoma es todo material genético de un organismo. El genoma humano contiene aproximadamente 3.200 millones de pares de bases y entre 20.000 o 25.000 genes. Proteoma y expresión genética. El proteoma es el conjunto de proteínas producidas por una célula u organismo. Aunque todas nuestras células tienen el mismo ADN, producen proteínas distintas. Por eso, una neurona y una célula muscular funcionan diferente. Organización de genes y ADN intragénico. El ADN puede dividirse en regiones codificantes, reguladoras, intragenéricas e intergénicas. No todo el ADN produce proteínas, gran parte regula la expresión génica.
Pseudogenes y secuencias reguladoras. Los pseudogenes son capas defectuosas de genes que no funcionan. Antes se consideraban ADN inútil, pero hoy sabemos que algunos participan en regulación. Estas regiones controlan cuándo y cuánto se expresa un gen. ADN repetitivo, satélites, minisatélites y microsatélites. El ADN repetitivo incluye secuencias repetidas muchas veces. Satélites, regiones estructurales, minisatélites, BNTR, microsatélites, STR. Los STR se usan en pruebas forenses y de paternidad. ADN repetido disperso, line y cine. Los elementos line y cine son secuencias móviles del genoma. Pueden copiarse y moverse en otras regiones del ADN. Elementos móviles y evolución. Aunque pueden causar mutaciones, también se han contribuido en la evolución. Organización del genoma humano. La mayor parte del genoma humano no codifica proteínas. Solo alrededor del 2% produce proteínas. Clases de genomas y genes, ARN. Existen distintos tipos de genoma: viral, procariota y eucariota. También hay genes que producen ARN funcional, como el ARNT y el ARNR. Proyecto Genoma Humano. El proyecto Genoma Humano inició en 1990 con el objetivo de secuencias de genoma humano completo. Inicia en 1990. En los 2000 existe el primer borrador. En 2003 secuencia casi completa. Objetivos y alcances del PGH. El objetivo era localizar genes y entender sus funciones. Diagnóstico, medicina personalizada, prevención de enfermedades. También surgieron debates éticos sobre privacidad genética. Propiedades y hallazgos del genoma humano. Compartimos el 99.9% del ADN entre humanos. Las pequeñas diferencias generan variedad física y susceptibilidad a enfermedades. Más del 98% del genoma es no codificante. Variedad genética. El SNP son cambios en un solo nucleótido. Una sola letra del ADN puede cambiar la respuesta a medicamentos. Mutación menos frecuente o polimorfismos, más común en población. Variación genética y CNV. Las variaciones genéticas influyen en enfermedades y respuestas ambientales. Las CNV son variaciones del número de copias de segmentos del ADN. El proyecto ENCODE busca identificar elementos funcionales del genoma. La complejidad humana no depende del número de genes, sino de cómo interactúan. El splicing activo permite producir diferentes proteínas a partir del mismo gen. En un solo gen puede originar múltiples proteínas dependiendo del tejido. La modificación de histonas y epigenética.
La epigenética estudia cambios de expresión genética sin modificar las secuencias del ADN, acetilación, cromatina abierta y desacetilación, cromatina compacta. MicroARN y regulación epigenética. Los microARN pueden silenciar genes. Funcionan como pequeños reguladores que impiden producir ciertas proteínas. Epigenoma y ambiente. El epigenoma puede modificarse por factores ambientales como dieta, estrés o contaminación. Esto significa que nuestras experiencias y hábitos pueden influir incluso en generaciones futuras. En conclusión, el genoma humano no es solamente una secuencia de ADN, es un sistema dinámico regulado por múltiples mecanismos genéticos y epigenéticos.